Esta es una foto de nuestra institución al ingreso. Si ustedes alcanzan a percibir, hay muchos niños en estas fotos, niños que retomamos desde que son neonatos, evidentemente niños con cardiopatías, que es, digamos, la misión de nuestra institución, pero que desde neonatos estamos formándolos y, como dice ella, pues es una persona que va a crecer y, dependiendo de la intervención nutricional que se haga, puede llegar a tener enfermedades relacionadas con la nutrición en su juventud o más aún en la parte adulta, donde hemos evidenciado que hay obesidad cuando se pasan de los requerimientos nutricionales cuando están en neonatos, o queremos que ganen peso muy rápidamente los pacientes. Entonces, por eso es importante como tener en cuenta qué le estamos dando y el control de enfermería que se hace. Evidentemente no somos solas, somos un equipo que colaboramos con el médico, la terapista, la fonoaudióloga, que también entra a participar dentro del cuidado nutricional de nuestros pacientes neonatales, porque ya, como ustedes lo vieron anteriormente, el paciente, tenemos niños muy extremos, de edades muy extremas, que requieren pues de mucho apoyo de la parte neurológica y de rehabilitación. Evidentemente, agradezco la invitación a este primer Congreso Internacional de Enfermería en el Cuidado Crítico y Pediátrico y Neonatal. Me siento muy orgullosa de participar y ser enfermera en el cuidado de los pacientes tan frágiles como estos chiquitines que tenemos, y por supuesto de todas las intervenciones que hemos llevado a cabo, teniendo en cuenta algo que se trabaja mucho en salud pública desde hace muchísimo tiempo, que es la seguridad nutricional y la seguridad en el cuidado de los requerimientos que un paciente necesita, y más estos niños con diferentes edades. En neonatos se manejan, la gente pensaría, son recién nacidos, pero entre esos recién nacidos hay diferentes edades también, dependiendo de la edad gestacional, dependiendo de las restricciones intrauterinas que tuvo, dependiendo de la mamá, porque nosotros aquí formamos un acompañamiento con esas mamás. Tenemos muchas mamitas adolescentes que están terminando de crecer y nutricionalmente también, y esto afecta muchísimo en el nacimiento de estos chiquitines que ya nacen con algunas restricciones. Tenemos las mamás ya que han pasado algunos años y que deciden tener a sus hijos, y por supuesto los niños ya nacen de una madre que ya ha tenido otras enfermedades y que cursa con enfermedades, y esto afecta nutricionalmente a nuestros niños también. Voy a hablarles un poquito del proceso de cuidar. Es una reflexión filosófica. Sabemos que nos lo enseñan en la escuela de enfermería, pero creo que lo debemos volver a retomar, porque en el hacer, como lo dijo la compañera anterior, hacemos muchas cosas y olvidamos lo más sencillo, y en ocasiones pensamos que la nutrición es a lo que menos le ponemos atención, y más en estas edades en donde lo que manejamos muchas veces, la gente dice, es leche materna, es una fórmula láctea, es un tetero, y resulta que ese componente es el que va a ayudar a crecer. Y voy a hablarles un poquito de qué es el crecimiento y cómo se queda una huella en nosotros cuando somos adultos, por supuesto en el adolescente, cuando no logramos que esas curvas de crecimiento se lleven apropiadamente. Formar de pensar en el entorno y la forma de actuar. Cómo recibo mi turno, cómo hago esa transferencia del cuidado, cómo planeo el trabajo desde el punto de vista nutricional. Evidentemente un niño en neonatos tiene muchos cuidados, demasiados cuidados, como lo mostraban con el niño anterior. De tantos cuidados de catéteres, de infusiones, de medicamentos, de inotrópicos, de vasoactivos, de sedantes. Pues en ocasiones a lo que más le quitamos porque nos molesta, porque se distiende, porque el niño vomita, porque refluye, porque no come rápido, pues le damos muy poco lo que está ordenado y sobre todo que necesita de requerimientos para crecer. Cuando nosotros hablamos del neonato es diferente a hablar de un adulto, inclusive de un niño ya de 15 años que sigue creciendo, pero el neonato tiene una dificultad, y es que el neonato tiene que terminar de crecer muchos órganos. Anatómicamente puede estar, pero funcionalmente y su crecimiento no se ha llevado del todo. Importante recordar que somos seres humanos también, que nos afectan los cuidados de los niños, pero que el ser humano que tenemos ahí es importante, y que si nos queremos atender a los pacientes, pues debemos recordar que ese niño pequeño es un niño frágil, que sí lo podemos manipular con una sola mano, diferente a un adulto que necesitamos 3 y 4 personas,
pero eso no significa que tengamos todos los cuidados y sobre todo en aquellos dispositivos en los cuales se está administrando la nutrición de los pacientes. Importante por la forma en que actuemos y las responsabilidades que tengamos al asumir el cuidado de nuestros pacientes. Evidentemente, siempre tenemos que pensar qué pacientico es el que tenemos, qué niño es el que tenemos, qué edad gestacional tiene, qué problemas tuvo al nacer, nació por cesárea, nació por parto, el parto fue prolongado, el parto tuvo asfixia, sí o no, porque de eso también va a depender más adelante otros procesos fisiológicos que van a afectar que el paciente pueda o no recibir los requerimientos o que su sistema los pueda terminar absorbiendo. Terminamos con muchos problemas de isquemia, de lesiones vasculares importantes en el sistema digestivo, en cardíaco, terminamos con infartos pequeños cerebrales y una serie de cosas que son importantes desde el punto de vista nutricional para que se cumpla, sobre todo, no es solamente pasar la nutrición enteral, no es solamente pasar la nutrición parenteral, sino que los órganos que nos ayudan a controlar esos procesos estén debidamente funcionando y que estemos cumpliendo realmente lo que es. Traje dos puntos importantes, que es el apoyo nutricional y que es la nutrición. El apoyo nutricional son todas aquellas intervenciones de enfermería encaminadas a otorgar el aporte de nutrientes necesarios para mantener las funciones vitales del recién nacido. Recuerden que el niño no solamente respira por un ventilador, el niño necesita respirar espontáneamente. Si no tiene aporte energético, si no tiene un músculo que haya reservado, los niños nacen sin reservas. ¿Por qué? Porque el niño está dentro de la mami y la mami es la que está trabajando. El solo hecho de nacer los hace perder inmediatamente peso, el hecho de respirar solos, el hecho de tenerse que mover, el hecho de tener que regular la temperatura, como lo decían anteriormente, hace que el niño, su aporte energético sea diferente. Y si nosotros estamos descansando, sedados, ventilados, el corazón sigue funcionando, los riñones siguen funcionando, el intestino, y esos órganos necesitan de un aporte energético. La nutrición es la manera de suplir adecuadamente al organismo de las sustancias necesarias para alcanzar y mantener un crecimiento, desarrollo y metabolismo óptimo, que puede ser por vía enteral o parenteral. Y cuando hablamos de vía enteral, quiero que tengamos en cuenta que no es solamente el avance de una sonda, sino puede ser por la succión, y que sea una succión que no necesariamente es nutritiva, pero que ayuda a mantener un poquito el trofismo del intestino y ayuda a proteger al niño contra otro tipo de infecciones, sobre todo las infecciones intestinales. ¿Qué se entiende por crecimiento y desarrollo? El conjunto de cambios fisiológicos que comprenden varios procesos como son la fecundación del óvulo. Desde ahí importante esos antecedentes de nuestras mamás, qué antecedentes tiene, con cuánto empezó la gestación de peso, cuánto ganó de peso, qué enfermedades infecciosas pudo tener para que tenga restricciones del crecimiento, fue una mamá que vomitó. ¿Cómo está nutricionalmente eso? La división y la diferenciación de las células pluripotenciales que formarán cada una de las estructuras del organismo, participando en el desarrollo del feto, el crecimiento del lactante, la infancia y la adolescencia hasta que el individuo alcanza la edad adulta o la madurez. Por eso muchas de las cicatrices nutricionales que tenemos ahorita nosotros los adultos han sido confinadas desde el momento en que se gestó y desde el momento en que nacimos y cómo nutricionalmente se comportaron nuestras mamás, algunas con alguna educación, otras no, pero que eran muy sabias dentro del proceso de alimentación, cuando no existían tantos procesos científicos y tantos estudios, lo hicieron por cultura y eso no significa que esté mal hecho. Entonces es muy importante tener en cuenta que el niño después cuando ha nacido tiene un tiempo de etapa extrauterina que tiene que producir un acondicionamiento en él. Como les digo, el niño viene recibiendo el aporte de nutrientes de la mamá, cuando nace le toca respirar, le toca llorar, le toca moverse, le toca regular la temperatura y esos procesos lo que hacen es gastar energía y requerimientos. Y si nosotros no le aseguramos por lo mínimo de lo básico, el niño empieza a perder talla y empieza a perder peso. Les recuerdo que la talla es una cicatriz, muchos quedamos bajitos por desnutriciones crónicas. La talla para nosotros es la cicatriz con la que quedamos cuando no se haya llevado estos requerimientos. Muchos dirán, no importa, soy bajito, pero resulta que para muchos procesos importantes la talla es muy, muy significativa desde el punto de vista nutricional.
Cambios de manera rápida, sistema cardiovascular, respiratorio y metabólico, el tracto gastrointestinal del recién nacido a término está en condiciones de metabolizar nutrientes. Es decir, se puede exponer a ciertos exógenos siempre y cuando, y es muy fácil cuando nace en parto fácil, parto vaginal, porque la mamá transfiere defensas durante ese parto vaginal diferente a cuando nazco por cesárea. Pues esto no es una clase de fisiología, pero sí hay que tenerlo en cuenta cuando estamos preguntando esos antecedentes nutricionales. Una reflexión para todos nosotros es muy importante sobre las cosas simples. Que una cosa sea sencilla no implica que deje de ser extraordinaria. Que yo piense que sencillo es pesar y tallar, no significa que no es un marcador desde el punto de vista de nutrición y desde el punto de vista de tener los objetivos nutricionales que se necesitan. Realmente la vida vale la pena es por las cosas simples, por las cosas que yo hago bien. Como decía la compañera anteriormente, me estoy lavando las manos, estoy con mi cabello recogido, tengo el gorro puesto, el tapabocas, mi uniforme está limpio, estoy pesando a ese niño adecuadamente y en el momento que es, siguiendo el protocolo institucional que tenemos, lo estoy tallando cuando llegó, lo estoy midiendo el perímetro cefálico, les recuerdo que tiene altísimo riesgo neurológico y para nosotros el que el cerebro crezca es importante, es el que más adelante nos va a hacer funcionales. Entonces esto es importante porque nos va a ayudar al cerebro a sostenernos, a caminar y demás. Las cosas sencillas no dejan de tener poder, por eso les puse esta diapositiva, es el peso y la talla ideales, qué es lo que esperamos que ese niño, evidentemente tenemos un prematurito que ya nació antes de lo que era, pero eso no significa que no se haga un cuidado debidamente con todos los procesos y que dentro de eso aseguremos que el niño logre alcanzar un peso y una talla ideal de acuerdo al resto de la población, porque eso lo va a afectar tanto en el desarrollo cognitivo como en los potenciales que más adelante vamos a desarrollar, ser deportistas, otro tipo de cosas que cada uno va a escoger. ¿La antropometría en el recién nacido es necesaria sí o no? Es una reflexión para nosotros en nuestra institución, como creo que en la mayoría de las instituciones es muy necesaria, porque es importante en la detección del riesgo de mortalidad definitivamente. Si yo tengo un niño que no medra, o sea, que no logra ganar peso diariamente, que no logra ganar talla por lo menos cada 15 días, algo estamos haciendo mal. El hecho de que yo no reciba un aporte nutricional suficiente no significa que deje de crecer, y nuestros huesos están creciendo, el intestino está creciendo, el corazón está creciendo. ¿Qué significa pesar y tallar? Significa evaluar el estado nutricional y da, pues, como pauta un riesgo de complicaciones metabólicas también. Es importante que cada institución tenga las herramientas debidas, que hayamos entrenado al personal de cómo se debe pesar y tallar. Cada institución tiene sus protocolos, pesamos al ingreso, pesamos diariamente en la mañana, en la tarde. Es el protocolo de la institución. Yo no voy a hablar aquí ni a establecer ningún tipo de polémica, simplemente hay que establecer un protocolo, tener la seguridad que la persona que yo estoy recibiendo realmente sabe pesar y tallar un recién nacido, sabe tomar una circunferencia de cabeza, sabe tomar un peso adecuado. Entonces es necesario siempre recordarles algunas cosas importantes. Siempre se debe tallar con un ayudante, colocar un niño en decúbito supino sobre superficies horizontales planas. No se puede dentro de la incubadora, por favor. Sé que los niños tienen que regular temperatura, pero entonces hay que colocarles todos esos acolchonamientos que tienen y demás, porque si no estamos haciendo una talla indebida y estamos creyendo que el niño está creciendo y de pronto el niño no está creciendo adecuadamente. El ayudante mantiene la cabeza en contacto extremo-cefálico, el observador estira piernas y mantiene pies y ángulos rectos. Les traje algunos instrumentos que se utilizan. Estos son uno de los instrumentos, nosotros aquí no contamos con esto, pero en otras instituciones sí tienen este tallímetro, que es importante para que nos dé seguridad. Como ustedes ven, son dos personas las que están interviniendo en la talla y por supuesto, pues el perímetro cefálico, como les estaba diciendo, hay que tener la cinta métrica adecuada, saberla colocar. En ocasiones cuando hemos hecho nosotros aquí auditoría personal, pensamos que sí, pero no, porque en las escuelas no se enseñó, porque pensamos que era la forma en que se debía, y eso tiene una técnica importante que hay que volver
volverla a retomar. Evidentemente hay que tener en cuenta, como lo hablaba la compañera, es los recién nacidos pretérmino, de cuántas semanas son 27, son 28, son 29. No se nos puede olvidar que lo más importante en nutrición es el contacto con las mamás, por eso las unidades de cuidado intensivo, la mayoría se han abierto un poquito más. Sí debe haber restricción, nosotros tenemos restricción, pero gracias a Dios se han establecido unos horarios de visita, es importante mantener y enseñar. Anteriormente los planes canguro era cuando los niños ya salían de las unidades, ahora muchas de las unidades como la nuestra tienen el plan canguro. Los niños crecen por afecto, crecen por el calor de los papás y de las mamás. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Los niños prematuritos tienen altos requerimientos nutricionales, tienen incoordinación de la succión de ilusión, tienen retardo en el vaciamiento gástrico, menos secreciones digestivas y menos motilidad intestinal, por eso no toleran grandes volúmenes, por eso se nos distienden tan rápidamente, por eso en ocasiones comen inmediatamente y hacen popis, alteración de la absorción y el metabolismo de la excreción de nutrientes. Por supuesto, tienen algunos parámetros importantes como los aumentos de residuos, vómitos, regurgitación y pueden tener diarreas asociadas a la nutrición enteral que le estemos dando. Nosotros preferimos en lo posible y entre los protocolos del servicio de neonatos es que sea leche materna. Es lo mejor, es lo que más da inmunidad a nuestros pacientes. Tenemos una sala de extracción de leche que está muy cerquita a nuestra unidad de cuidado intensivo neonatal. ¿Qué escoger? Depende de la situación del niño. Evidentemente, en ocasiones damos estímulos, pero no con eso estamos asegurando el requerimiento nutricional. Entonces, hay que en ocasiones colocar nutriciones mixtas. Evidentemente, lo más demostrado y lo mejor es la leche materna, que puede hacer por succión muchísimo mejor, pero nuestros neonatos prematuros no pueden. Hay que infundirle la leche materna, no necesariamente por aporte calórico, sino por protección e inmunidad a ese sistema y para que esas vellosidades se mantengan. ¿Qué elegimos? Vuelvo y digo, depende qué sonda, qué catéter, el tiempo, velocidad y temperatura va a depender mucho de las condiciones hemodinámicas del paciente, qué tanto lo podemos mover. Les recuerdo que tenemos niños en neuroprotección, que tenemos niños con mínima manipulación, entonces tenemos que ser muy claros cuál es la mejor condición de ese niño para saber qué es lo que se va. ¿Cuáles son los factores relacionados con las mezclas? Tenemos niños ya con alergias, tenemos niños con intolerancias, tenemos niños con enfermedades metabólicas en neonatos, entonces hay que tener en cuenta qué mezcla se va a utilizar y cómo se van a hacer esos requerimientos. Es muy importante que la enfermera estudie sobre nutrición. Muchas veces dicen, no, esto es una fórmula para prematuros, esto es una fórmula 1 y pensamos que esto exactamente es igual. No, cada fórmula se diseñó de acuerdo a los requerimientos, de acuerdo al crecimiento, de acuerdo a la función renal, que recuerden que es un órgano excretor importante. Por eso las fórmulas para prematuros son diseñadas en forma diferente a una fórmula 1. Las fórmulas especializadas con aminoácidos libres son diferentes porque dependemos si el niño hace alergia sí o no, o si tiene algún tipo de enfermedad metabólica que se detecta por el tipo de comportamiento neurológico que el paciente está haciendo. ¿Cuáles son las consecuencias? La presencia de complicaciones gastrointestinales supone una disminución de la ingesta de nutrientes por vía enteral y puede conducir al compromiso nutricional de los pacientes afectados. Entonces, por eso es importante tener en cuenta qué niño tenemos, qué tantos soportes tiene. En ocasiones, como lo mencionaban anteriormente, en ocasiones damos una enteral no nutritiva y hay que acompañarla de una parenteral. ¿Cómo es esa parenteral? ¿A qué hora se está iniciando? ¿Es una parenteral que tiene qué tipo de aminoácidos? ¿Tiene o no carga de carbohidratos o flujo metabólico? ¿Qué es lo que estoy vigilando en eso? Evidentemente se pueden producir muchos síntomas y una cosa importante cuando no damos nutrición o protección intestinal, se puede dar un origen de sobrecrecimiento bacteriano, favorecer la translocación intestinal, o sea, favorecer las infecciones y complicaciones infecciosas en los pacientes. Evidentemente, hay limitaciones en el flujo intestinal en contexto de inestabilidad hemodinámica y tratamiento con drogas vasoactivas que nos limita a poder dar enteral, entonces toca determinar ponerle una nutrición parenteral al paciente.
¿Se pueden presentar distensiones abdominales? Sí, hay que darles tiempo y espacio a que ese estómago se distienda y crezca. Si nosotros estamos retirando permanentemente, el estómago no se va a distender y se va a volver perezoso. Y al volverse perezoso, su crecimiento se va a detener y entonces cuando queremos pasar de 15 centímetros a ponerle ya 25 centímetros o a empezar en bolos, ya no nos va a tolerar porque no le permitimos un crecimiento a ese estómago como una bolsa receptora. Importantísimo, casi siempre comparto esta diapositiva en muchas presentaciones, y es que el paciente es el centro de nosotros. El paciente es un ser humano, es un niño que está en proceso de sentir, no nos puede comunicar, pero tenemos muchas formas de determinar qué es lo que está pasando desde el punto de vista nutricional. Vamos a hablar un poquito de seguridad alimentaria y nutricional. Muchos de ustedes trabajarán en salud pública, lo habrán oído mencionar. Aquí a la institución yo la traje desde el punto de vista de salud pública, pero la modifiqué pues para nosotros las enfermeras, qué es lo que debemos hacer. ¿Se utiliza en la unidad de neonatos? Claro que se utiliza en la unidad de neonatos, son 5 y 6 ejes los que manejamos en seguridad alimentaria y nutricional: disponibilidad, acceso, consumo, calidad y inocuidad, utilización biológica y por supuesto gestión del conocimiento y promoción. Gestión del conocimiento es qué está la enfermera estudiando, qué sabe, cómo se presenta, cómo debe administrar esa fórmula, qué pasa si el niño tiene un botón de gastrostomía porque el niño hizo una asfixia perinatal, terminó con trastorno de glutonio. Nosotros aquí en la institución con los cirujanos generales pediátricos tenemos muchos niños con botones de gastrostomía de primera intención. Nos toca darle educación a la familia, educación a las enfermeras, por supuesto. Entonces, la seguridad, ¿a qué se refiere en disponibilidad? ¿Qué personal tengo? Lo tengo formado, estoy segura que sabe manejar. Muchos pensamos que todos, como somos mujeres y algunos hombres en enfermería, sabemos administrar una fórmula, sabemos dar un tetero cuando el niño no puede succionar de la mamá o la mamá no puede venir, como ahorita en pandemia que tenemos restricciones y todo. Y nos estamos dando cuenta que muchas de nuestras enfermeras no están formadas ni enfermeros para este tipo de administración de alimentos. El personal sabe manejar un catéter, sabe manejar las bombas de nutrición que tenemos, qué fórmulas tenemos, qué saben las enfermeras de neonatos. Yo pienso, mis compañeras saben muchísimas cosas, pero dentro de lo que menos nos enseñaron fue qué es una fórmula para prematuro, qué es una fórmula especializada, qué significa que yo tenga un Nutramigen en un niño, qué significa que tenga un Neocate en un niño, por qué se lo colocaron. Debemos tener en cuenta que si, como en nuestra institución, tenemos una sala de extracción de leche y tenemos lactario, además, esa sala de extracción de leche, ¿qué horarios tiene? ¿Cómo puede entrar la mamá? ¿Cuáles son los cuidados de esa sala de extracción de leche? ¿Qué personal lo está manejando? ¿Cómo se está entrenando el personal? Y en el lactario, pues por supuesto, todos los procesos de calidad que se llevan con estas fórmulas especializadas que nuestros neonatos necesitan. Bombas, ¿cuáles? Lo preferible es utilizar lo que está diseñado para neonatos, pero evidentemente muchas instituciones hasta ahora están entrando, muchas no ha sido fácil conseguirlas y hace muy poco aparecieron dentro de, hablo aquí en Colombia, de pronto en otros países pues las han tenido con más facilidad. Referente a los accesos, ¿acceso qué es? ¿Qué sonda tengo? ¿Qué sonda necesita ese niño? Muchas veces nos colocan, el niño tiene una sonda leve, no es una sonda leve la que tiene, se debe pasar una sonda avanzada, ¿quién la debe avanzar? ¿Qué experticia tenemos? ¿Qué saben las personas sobre tener una sonda avanzada? ¿Cómo sé yo que realmente es una sonda? ¿Esos accesos son definitivos o son temporales? Accesos definitivos como las gastrostomías en los niños recién nacidos, que nacieron pretérmino, que hicieron asfixias y que hicieron daños neurológicos y terminan con trastornos deglutitorios que pueden ir recuperando, pero que se tienen que ir para su casa. ¿Qué catéter tengo? ¿Qué tipo de catéter? ¿Tengo un PIC? ¿Tengo un epicutáneo? ¿Tengo un catéter central? ¿Qué protocolo en mi institución tengo? Y por supuesto no olvidar la relación madre-hijo y el plan canguro. Yo pienso que fue uno de los mejores proyectos que se hizo, poder tener el plan canguro dentro de las unidades de neonatos. Anteriormente, yo llevo mucho tiempo en esto, el plan canguro era posterior y lo llevaban a otros sitios donde exponían a las mamás.
mejor relación que la que hay dentro de neonatos, con toda la experticia que tienen las enfermeras de neonatos, ese carisma que se da, que la mamá pueda acoger a su niño, que sí, que tiene catéteres y todo, pero que puedan estar en contacto con el tiempo que determinen en cada unidad. Es importante, nunca se nos puede olvidar, que la relación familia-paciente es muy importante y desde el punto de vista nutricional, como yo le digo a mis mamitas, es no se le olvide, usted va a pasar una nutrición por una sonda, ¿cómo lo va a hacer? Tiene que hablarle, tiene que comentarle, tiene que decirle, aprender cuáles son los signos de intolerancia que su hijo le está demostrando y lo debe aprender dentro de la unidad. Dentro del consumo, ¿a qué se llama el consumo? ¿Qué es lo que tengo ordenado? Me pasó lo que tengo ordenado, es decir, el médico ordenó fórmula para prematuro 10 cada 3 horas o 2 cada 3 horas o una fórmula para enterar. Se tienden a no pasar completos, entonces cuando interconsultan al grupo de soporte uno empieza a mirar los registros y las tolerancias y resulta que lo ordenado eran, por decir algo, 150 de fórmula en el día y solamente lleva 3, 4 días pasándole 80, 50, que no, que se distendió, que vomitó, que hizo reflujo, que el niño hizo muchas deposiciones y el médico está pensando, el médico debe ser un vigilante, pero muchas veces está pensando que lo que ordenó es lo que realmente está recibiendo el paciente. En las nutriciones parenterales, inician a las 6 de la tarde, por decir un ejemplo, y va la persona a hacer la vigilancia y no se ha terminado la parenteral. ¿Por qué? Porque hizo hiperglicemia, entonces le bajaron al flujo metabólico, una cantidad de cosas que suceden con las nutriciones parenterales. Nosotros tratamos en nuestra institución de que la parenteral sea para nutrir, no para reponer ni líquidos ni para reponer electrolitos. Se prepara con los requerimientos nutricionales. Si el médico necesita hacer una reposición, retira por fuera, pero no retira la nutrición. Por eso se maneja mucho en contacto con el neonatólogo, el pediatra y por supuesto el jefe que está en soporte, para tratar de que no sucedan estas cosas. Sabemos que eventualmente puede pasar, el niño se choqueó, necesitan utilizar el catéter, solamente tenemos una vía, pero en lo posible tenemos que tratar de que lo que esté ordenado se reciba. ¿Qué tantos líquidos tiene el paciente? ¿Cómo estamos administrando esos líquidos? Y dentro de esos líquidos, ¿qué aporte de otros nutrientes que no son energéticos está recibiendo, como los electrolitos? Que muchos de nuestros niños nos toca ponerle multivitamínicos. Hay que recordar que los niños nacen sin nada de reservas. Las reservas se hacen con el ejercicio que uno hace todos los días de consumir alimentación. Y los niños vienen creciendo y utilizando lo que la mamá le da, si es que le da buena nutrición durante la gestación, ellos gastan, pero no guardan. Entonces, por eso nacen sin reserva. Entonces, por eso es tan importante pues tener toda la vigilancia, todo el control, qué sondas tenemos, qué catéteres tenemos, vuelvo y repito como lo anterior. En seguridad, aprovechamiento, calidad e inocuidad. En aprovechamiento, peso, talla, circunferencias. El aprovechamiento significa que mi organismo, cómo lo está utilizando lo que estoy recibiendo de nutrición. Y hay varias formas de observarlo. Primero, las físicas. Las físicas va desde la piel del paciente, va desde la ganancia de peso, desde la ganancia de talla, desde que esa circunferencia de cabecita esté creciendo adecuadamente, a no ser que el niño esté haya hecho algún tipo de hemorragia cerebral o otro problema como hidrocefalia o diferentes cosas. Por eso es tan importante qué elementos estamos utilizando para pesar y tallar, cómo lo estamos haciendo. Otra forma de aprovechamiento, la respuesta metabólica que mi cuerpo me está dando, cómo están las glucometrías, cómo están las glicemias, cómo están los electrolitos, la respuesta fisiológica, me hizo deposición sí o no, cómo está esa deposición, me orinó el paciente, cuánto tuvo de gasto urinario, cómo están las condiciones de esa orina del paciente y demás. En calidad e inocuidad, pues definitivamente, como lo que hablaban en la charla anterior, no hay nada mejor que el lavado de manos, nuestros uniformes, nuestro cabello, las uñas cortas, sin pintar, todo lo que ya les hablaron. Pienso que en todos los pacientes, no solamente los neonatos, se requiere de que seamos muy estrictos en el manejo de los cuidados y la atención más y exigirle a nuestro personal y al médico
y al resto de gente porque nosotros somos las que cuidamos. Y sí, se pueden molestar, pero hay que exigir el cuidado que se debe tener. Identificación, cómo se identifican las fórmulas, qué tipo de política institucional tienen ustedes para demarcar esa nutrición parenteral e identificación de los pacientes. Los equipos, cada cuánto se cambian, cuál es el cuidado de esas bombas, de catéteres, de sondas, de drenajes. Por supuesto, las fechas de vencimiento. Hay que hacer una reflexión porque anteriormente los lactarios estaban solo para producir fórmulas. Ahorita les recuerdo que dentro de las políticas los lactarios solo están para producir algunas fórmulas o preparar algunas fórmulas que por la condición de la nutrición o del elemento que tiene no pueden venir en forma líquida como en algunos aminoácidos porque no se dañan. Entonces por eso deben estar en presentación en polvo. ¿Cómo se está haciendo esa preparación? ¿Quién la está haciendo? ¿Qué entrenamiento tiene? ¿Cuándo se hacen los cultivos de esa nutrición? El etiquetado, los controles, las básculas y demás. Dentro de las básculas, tallímetros y demás que ustedes tengan, cada cuánto se hace el control de que de verdad esa báscula sí está pesando adecuadamente. Eso se hace con ingeniería hospitalaria, se hace 2 veces al año, nosotros lo hacemos aquí cada 2 veces al año, tenemos un registro, un seguimiento de estos elementos que se utilizan, cómo están nuestros metros, sí o no, por supuesto las bombas de nutrición, cómo se le hace el seguimiento a las bombas de nutrición y demás para asegurar que sí estamos haciendo las cosas y no producir la enfermedad. Algunas normas sé que no se ve mucho, pero sí hay que tener algunas normas importantes, sobre todo cuando las fórmulas vienen en presentación en polvo y por supuesto en presentación líquida, porque hay que reconocer que en ocasiones no se pueden tener las fórmulas de la lechecita materna. Si tenemos la sala de extracción de leche, entonces esos teteros, cómo están siendo lavados, cómo se esterilizan estos teteros, cómo se envasa y se refrigera esa fórmula, cómo se marca, si es una fórmula especializada en el lactario, cómo se marca, cómo se transporta, cómo se recibe, cómo se identifica. Esas personas que están tanto en el lactario como en la sala de extracción de leche, sus normas de vestido, sus normas de aislamiento para ellas, sus lavados de manos y demás. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista nutricional. No les voy a hablar de la taxonomía, como hizo la compañera, ya lo explicó muy bien, pero sí hay que tener en cuenta que debemos tener unos procesos de enfermería establecidos y unos diagnósticos de enfermería, y pues sé que hablan de otras intervenciones, pero les recuerdo que yo puedo tener todos los vasoactivos, todos los antibióticos, todo eso, pero si nutricionalmente no estoy recibiendo aporte energético, ninguno de estos elementos va a poderse metabolizar y producir el efecto terapéutico que se está esperando. Por supuesto, también el control que nosotros llevamos, así como lo hacemos en pacientes adultos, en el neonato también se hace día por día. Entonces, ¿qué terapéutica nutricional? ¿Cuánto fue lo que ordenó en calorías? ¿Cuánto pasó? ¿Si recibió o no? Y el monitoreo de la nutrición. Observar la nutrición, si la está tolerando, diarrea, distensión, vómito, la comprobación diaria de la correcta posición de las sondas, de los catéteres, las curaciones y demás, los cuidados diarios de las sondas y movilizaciones, anotar la cantidad de nutrición enteral y de agua, o sea, el control de líquido, la administración de la fórmula y mantener la velocidad de infusión constante. Es importante que en ocasiones se detienen las infusiones por muchas razones, pero dentro de la más que se puede detectar es que se nos olvidó conectar, se descargó la bomba y eso es calidad. Si yo voy a utilizar una bomba para nutrición o para infundir líquidos, recuerden que tienen unos procedimientos específicos y es que hay que mantenerlas conectadas. La nutrición contribuye, ya para concluir mi charla, a disminuir ¿qué? A disminuir absolutamente todo. Nos ayuda a la inmadurez del sistema inmune, es decir, nos ayuda a que esto madure, a que progrese y que el niño tenga una herramienta para defenderse. Les recuerdo que los niños apenas están adquiriendo, sea un prematuro o un recién nacido a término, apenas está empezando a adquirir su proceso inmunitario. La mejor forma de hacerlo con la nutrición, y ojalá sea lo más natural posible, que es la leche materna. El recién nacido de bajo peso al nacer, la prematuridad nos da muchísimo más riesgos de que el niño pueda infectarse, que pueda morir por riesgo neurológico, por cardiovascular y demás.
Las intubaciones endotraqueales, en ocasiones, los tubos de los niños de neonatos, la diferencia de otras pacientes más grandes, no tienen balón, se desplazan muy fácilmente. Recomendación importante, por favor, las sondas no se deben fijar a los tubos, se desplazan y el niño puede terminar broncoaspirándose y ustedes, el personal, no dándose cuenta de esto. Los catéteres intravasculares que ya les manejaron. Entonces, lo que les quería decir aquí es que hay muchas razones por las cuales un neonato puede terminar con complicaciones muy serias. ¿La nutrición me ayuda a disminuir estas complicaciones? Por supuesto que sí, me da energía, me da defensas y me ayuda a crecer. No a crecer solamente en talla, a crecer bajo todo el sistema inmune, el sistema cardíaco, nuestro sistema renal. El corazón debe crecer, tenemos un músculo que nos maneja todo el gasto cardíaco y por eso es tan importante que aseguremos que lo que tenga ordenado de nutrición el paciente, así nos parezca, es una fórmula 1 lo que tiene, porque es un niño a término, pero está regulando temperatura, el niño se puso histérico, por todas las razones que un niño puede entrar a neonatos, es una fórmula que da unos requerimientos nutricionales, tanto de energía que me ayuda a crecer, como de protección. Recuerden que los niños no tienen vitaminas reservadas tampoco, y las vitaminas son fundamentales como la vitamina D en el proceso de formación de hormonas y demás. Las nutriciones como la leche materna, en este caso las fórmulas maternizadas, tienen vitaminas y oligoelementos que son importantes en la cicatrización y en algunos procesos oxidativos importantes que tenemos dentro de nuestras cumplir los objetivos terapéuticos del niño. Muchísimas gracias, esta era mi intervención, es como les decía anteriormente, una intervención muy pequeña, muy sencilla, pero para abrirles un poquito como que aprendamos un poquito más qué es la nutrición.